Bien, buenísimo. Buenas noches, buenas tardes. Tenemos gente de todos lados, tenemos gente de Argentina, gente de México, que por ahí la diferencia horaria no sabes si decir buenas tardes o cómo manejarnos. Pero bueno, bienvenidos a todos a esta charla. Espero que realmente les sirva y que se puedan aprovechar y sacarse las dudas y las consultas a medida que el doc vaya hablando. Le vamos a dar la bienvenida al doctor Andrés Sosa, ¿sí? Que nos está acompañando en esta oportunidad. Es la primera vez que se suma a Temis para dar una charla, así que más que agradecido por la predisposición y el tiempo que nos brindás para poder dar este curso y esta charlita que tenemos disponible para que puedan aprender un poquito más. Así que te doy la bienvenida, te doy el pie para que puedas hablar, presentarte y llevar a cabo la charla. Bueno, muchas gracias Tania, buenas noches a todos, buenas tardes, qué gusto ver gente de distintos lugares, algunos nombres conocidos. Bueno, primero que nada Tania, agradecerte por la invitación. La verdad que para mí es un gusto no solo hacer esto que me encanta, que es conocer colegas, compartir, intercambiar opiniones. No me gusta decir enseñar, porque creo que todos aprendemos de todos, así que hacer un intercambio y poder eh, cultivarnos todos, y un placer más grande y un orgullo es que una empresa tan reconocida, de tanta trayectoria como ustedes, que hace tanto tiempo está inmersa en el mundo de la cardiología, me haya invitado, me haya convocado. La verdad que me pone muy contento y les agradezco. Y bueno, espero que se pueda aprovechar, que sirva y que todos saquemos algo de este encuentro. Como dijo Tania, mi nombre es Andrés Sosa, yo soy médico veterinario de Argentina, graduado en la Universidad de La Pampa, soy especialista en cardiología, graduado en la Universidad de Buenos Aires y magíster en docencia universitaria, graduado también en la Universidad Nacional de La Pampa. Y actualmente tengo mi espacio laboral, se divide en tres partes, en lo que es la actividad privada, en clínica de pequeños animales, principalmente cardiología y diagnóstico por imágenes, pero principalmente la cardiología en Santa Rosa de La Pampa, y soy docente universitario en la carrera de medicina veterinaria en la Universidad Nacional de Río Negro. Y bueno, por último me dedico también a este tipo de encuentros o cursos virtuales o presenciales que la verdad me gustan mucho y espero que todos los podamos aprovechar. Bueno, si te parece, comenzamos, Tania. Dale, me parece perfecto. Si querés Dale, compartir voy a pantalla. comparto pantalla y por favor, cualquier cosa que no quede clara, cualquier duda, van escribiendo por el chat y Tania me va pasando las preguntas. ¿Alcanza a verse ahí? Sí, sí, ahí se ven chiquitos, sí, ahí está, ahí se ve perfecto. Ahí está. Bueno, el encuentro de hoy, la idea es hablar un poquito sobre qué nos aporta el ecocardiograma en el diagnóstico cardiológico. Y la verdad que la respuesta, a mi modo de ver, es muy sencilla. Nos aporta muchísimo, nos aporta gran parte de lo que necesitamos para un diagnóstico. Creo que es un arma fundamental, fundamental, y que en la actualidad está tomando una relevancia enorme, si bien ya la ha tomado hace años, pero cada vez más la utilizamos y nos sirve no solamente para confirmar un diagnóstico, sino también, como vamos a hablar a lo largo de la charla, para muchas otras cosas, como establecer en qué estadio de la enfermedad se encuentra, el paciente, seguir su evolución, emitir un pronóstico, ver cómo responde ese corazón a un determinado tratamiento. Y si bien es cierto que muchas veces no vamos a necesitar sí o sí el ecocardio para hacer un diagnóstico de la enfermedad, porque muchas veces nos es suficiente con la clínica, y soy un defensor de la clínica, creo que es fundamental, no podemos irnos derecho al ecocardio sin haber hecho una correcta reseña, anamnesis y una exploración clínica adecuada. Muchas veces con estos tres pasos, reseña, anamnesis y exploración clínica, tenemos el diagnóstico. Pero el ecocardio nos ayuda a confirmarlo,
a establecer el estadio de la enfermedad en la cual nos encontramos, a, como decía, hacer un seguimiento de la evolución, y la verdad que nos da armas fundamentales. Entonces, podemos preguntarnos qué indicaciones tiene el ecocardio. Bueno, algo lo veníamos conversando, nos va a ayudar al diagnóstico de las cardiopatías, nos va a permitir clasificarlas. Y clasificar una cardiopatía o clasificar su estadio no es detalle menor, porque no es lo mismo tratar a un paciente mitrálico, como es lo más común que vamos a ver, un paciente canino con insuficiencia mitral, que se encuentre en estadio B1 al que se encuentra en estadio B2, porque en ambos estadios el paciente es asintomático, pero el ecocardio me permite ver si es B1 o B2, y al B1 no lo medico y al B2 sí lo medico. Entonces, no es un detalle menor poder clasificar la cardiopatía. Nos va a permitir elaborar un pronóstico, porque no es lo mismo un paciente con insuficiencia mitral compensada a un paciente con insuficiencia mitral, con una dilatación del atrio enorme, con una congestión venosa pulmonar, con riesgo inminente de edema del pulmón. Nos va a permitir hacer un control evolutivo de la cardiopatía. Yo puedo tomar un paciente en un estadio B1, no tratarlo, y cada 6 meses hacerle un control, y cuando llegue a B2 comienzo un tratamiento. Puedo ver qué eficiencia tiene la medicación que estoy utilizando. Puedo tener, por ejemplo, un paciente con congestión venosa pulmonar, administrar un diurético y a los días ver si esa congestión disminuyó o no. Voy a poder diagnosticar neoplasias, que son muy frecuentes, principalmente en caninos de talla grande, donde voy a tener neoplasias en la base cardíaca o sobre el atrio derecho, o a veces sobre la pared del ventrículo derecho. Me dan colecta pericárdica, me dan taponamiento cardíaco, y tengo que tomar rápido la decisión de hacer una punción, y el ecocardio me va a ayudar a diagnosticar no solo la colecta, sino también la neoplasia que le dio origen. ¿Y qué puedo ver en un ecocardiograma? Puedo ver muchísimas cosas. Puedo ver tamaño de las cámaras cardíacas, a diferencia de lo que es una placa de tórax, donde yo voy a ver solamente la silueta cardíaca. Acá puedo medir con detalle cada una de las 4 cámaras. Puedo ver la anatomía y la movilidad de las válvulas cardíacas. Puedo ver si hay una estenosis, si hay una insuficiencia, si la válvula está engrosada, si tiene nódulos, si es irregular, si el anillo valvular es más chico, si está más grande. Puedo medir el espesor de las paredes, puedo medir los septos interventricular principalmente, también puedo hacerlo en intraatrial. Puedo evaluar los tractos de salida, tanto el ventrículo izquierdo como derecho, es decir, la raíz de la aorta y la raíz de la pulmonar. Muy importante cuando busco estenosis valvulares, principalmente en cachorros. Puedo ver qué dimensión tienen los grandes vasos, ¿sí? La aorta, la arteria pulmonar. Vamos a ver después, por ejemplo, puedo medir la rama derecha de la arteria pulmonar para sospechar de hipertensión. Puedo ver efusiones pleurales y pericárdicas. Puedo ver cómo está la contractilidad cardíaca, si tengo un músculo cardíaco o un ventrículo normokinético, es decir, que se contrae con normalidad, hiperkinético, que se contrae más de lo habitual, hipokinético, que se contrae poco, como por ejemplo en una cardiopatía de fenotipo dilatada, y puedo tomar muchísimos índices, ¿sí? Hay muchísimos índices de valor hemodinámico. Hoy vamos a conversar algunos. Tengo índices que me permiten evaluar la función sistólica del ventrículo izquierdo y derecho, la función diastólica del ventrículo izquierdo y derecho, que me permiten ver si hay riesgo de hipertensión pulmonar, que me permiten ver si hay congestión venosa pulmonar, si hay atriomegalias, si hay dilataciones ventriculares, etc. Hay millones de índices y cada día van apareciendo nuevos, ¿sí? Por eso esto nos obliga a estar constantemente actualizados. Acá, antes de comenzar esta parte, le voy a hacer una salvedad. Va a ser un tanto aburrido la primera parte, aquel que haga 8 o 10 años que haga ecocardio, pero es fundamental para el que nunca hizo ecocardio que tengamos esta base para saber cómo apoyar el traductor y cómo obtenemos las imágenes de las que vamos a hablar. Si alguno puede escribir ahí en el chat para que Tania me pase la información, por favor, si hacen ecocardio, si no hacen ecocardio, así más o menos sabemos hasta qué punto avanzar o no. Si vos, Tania, en un minutito me puedes decir qué respuestas tenés,
me harías un favor para saber si darle importancia a la base o no. Dale, ahí voy viendo que van escribiendo y te digo. Oscar, por ejemplo, dice que no hace. Bien, bien, Vamos, los Oscar. demás que están ahí. Federico Acuña sí, Ignacio sí. Bien. Bueno, bueno, Creo vamos que a puede pasar ser medio mitad y rapidito. mitad. Perfecto, vamos a pasar medio rapidito la primera parte, pero para que no queden pagando a aquellos que no hacen ecocardio, les pido que me disculpen los que ya hacen. Son 5 minutos y nos ponemos todos a tono. Hay millones de modos de ecocardiograma, millones de ventanas, millones de cortes. Podemos ver miles de cosas que por supuesto no las podríamos conversar en 1 o 2 horas. Esto da para posgrados largos. La idea mía hoy es que podamos conversar mínimamente sobre qué nos aporta en las principales ventanas, los principales cortes, las principales cosas que podemos ver en un ecocardio, pero por supuesto sepan que esto es mucho más profundo de lo que vamos a hablar en este rato. Podemos tener groseramente dos cortes en el ecocardiograma. Yo puedo poner al transductor de manera transversal al eje longitudinal del corazón, es decir, cortarlo, y voy a tener, como muestra esta imagen de la izquierda, un corte transversal del corazón, o lo que llamamos un eje corto, ¿sí? Corte transversal o eje corto. O lo puedo poner al transductor de manera paralela al eje longitudinal del corazón y voy a tener un corte longitudinal o un eje largo. Y de acuerdo a cómo posicione ese transductor, voy a tener distintas ventanas y distintas visiones. Por ejemplo, vamos a comenzar por el eje largo. Como muestra acá la imagen de la izquierda, acá estaría el cuello del animal, esto es craneal, esto es caudal. Si yo me posiciono sobre la pared costal derecha, es decir, utilizo la ventana parasternal derecha y coloco al transductor de forma paralela al eje longitudinal del corazón, voy a tener un eje largo, ¿sí? O un corte longitudinal. Y acá puedo obtener principalmente dos cortes. Puedo tener lo que llamamos un 4 cámaras, como muestra el centro de la imagen, o un 5 cámaras, como vemos acá abajo. Si yo veo 4 cámaras, voy a estar viendo arriba el ventrículo derecho, el atrio derecho, en el medio de la válvula tricúspide, el ventrículo izquierdo abajo, con su atrio izquierdo y su válvula mitral. Ahora, si yo inclino, muevo un poquitito, que la cabeza del transductor vaya un poquitito hacia adelante, hacia el craneal, voy a tener 5 cámaras, porque voy a tener las 4 anteriores, pero en el medio me va a aparecer la aorta. ¿Sí? Entonces, con eje largo puedo ver 4 cámaras o 5 cámaras, que son las 4 cámaras anteriores, más la aorta. Ahora, si yo a ese transductor, que lo tenía viendo un eje largo, lo roto, ¿sí? Lo roto en el sentido de las agujas del reloj, voy a cortar el corazón transversalmente. Y si inclino la cabeza del transductor hacia abajo, voy a tener este corte, lo voy levantando a la cabeza del transductor o voy bajando el cable o la cola del transductor y me voy yendo hacia arriba y voy teniendo el corte B, C, D y E, que ahora lo vamos a ver. Es decir, puedo cortar transversalmente el corazón a distintas alturas. Normalmente empiezo cortándolo abajo, a la altura de los músculos papilares. Entonces tengo lo siguiente: arriba el ventrículo derecho, con su pared libre, el septo interventricular, la luz del ventrículo izquierdo y la pared libre del ventrículo izquierdo, con sus dos músculos papilares. ¿Sí? Músculo papilar posterior, músculo papilar anterior. Ahora, me quedo fijo ahí donde estoy, cortándole el corazón, pero bajo la cola del transductor, es decir, que levanto la cabeza y ya me voy un poquitito más arriba y llego al corte que lo llamamos de la válvula mitral, donde veo el ventrículo derecho con su pared libre, el septo interventricular, la luz del ventrículo izquierdo, la pared libre del ventrículo izquierdo, pero
pierdo la visión de los músculos papilares y en el medio del ventrículo me aparece la válvula mitral, que como sabemos tiene dos cúspides, una cúspide que está más cerca del septo, que es la anteroseptal, y otra que está más cerca de la pared libre, que se llama posterior. Esta imagen, cuando veo las dos cúspides, es lo que conocemos vulgarmente con el nombre de boca de pescado por la similitud que tiene a la misma. Ahora, me sigo yendo con la cabeza del transductor para arriba y voy a llegar a esto, a lo que vemos abajo a la izquierda, que es lo que llamamos un eje corto de base cardíaca. Ya me fui a la base del corazón. Ya no estoy a nivel de los papilares o de la mitral, sino que me fui a la base. Y tengo en el centro de la pantalla a la aorta con sus tres valvas, la no coronaria, la coronaria izquierda y la coronaria derecha, el atrio izquierdo, la aurícula o orejuela izquierda, el septo interatrial, el atrio derecho, la válvula tricúspide, una y otra cúspide, el ventrículo derecho y la válvula de la arteria pulmonar con su tracto de salida. Este corte, para mí, a mi modo de ver, es fundamental. Tiene un valor diagnóstico extraordinario. Es un corte que lo que hacemos en ecocardio lo hacemos todos los días, que lo hacemos a cada rato, que llega un momento que es algo mecánico, pero a mi modo de ver no tenemos que perder de vista que es una ventana y un corte de alto valor diagnóstico. ¿Por qué lo digo? Porque es la forma más fácil de medir el atrio izquierdo. Vamos a ver después que yo en esta ventana, en este corte, eje corto de base cardíaca, donde tengo la aorta en el medio y el atrio izquierdo abajo, mido el atrio izquierdo. Y tiene un valor diagnóstico extraordinario, porque uno de los principales motivos por el cual no llega un paciente a la consulta es la tos. Y dejando de lado los gatos, que no tosen por problemas cardíacos, el perro tiene como uno de los principales presuntivos el problema cardíaco ante la tos. Y como todos sabemos, para que una cardiopatía izquierda genere tos, tiene que haber generado dilatación del atrio izquierdo. Si el atrio izquierdo no está grande, no va a comprimir el bronquio principal izquierdo, el animal no va a toser. Si el atrio izquierdo no está grande, no se va a elevar la presión del atrio izquierdo, no va a congestionar las venas del pulmón y no voy a tener riesgo de edema pulmonar de tipo cardiogénico. Entonces, ante ese paciente con tos o con tos y disnea, miro, hago un eje corto de la base cardíaca y miro el tamaño del atrio izquierdo y si tengo un tamaño normal, descarto con total certeza que la tos o la tos y la disnea sean de origen cardíaco. Ahora, si tengo un atrio agrandado, un atrio dilatado, puedo empezar a confirmar que esa tos o esa tos y esa disnea son de origen cardíaco. Tan sencillo como eso. Después le puedo meter el Doppler, después puedo hacer Doppler tisular, después puedo hacer modo M color, después puedo medir lo que quiera, puede estar 1 hora y media midiendo. Pero ya con este corte solo, supe si es o no es cardíaca esa tos. Y si a partir de ese corte me sigo yendo con la cabeza del traductor un poco más arriba, tengo el último corte que es un eje corto de base alta. Es decir, me fui más arriba, donde tengo la aorta en el centro de la pantalla, ya no veo bien sus cúspides porque me fui más arriba, tengo el atrio derecho, el atrio izquierdo me queda muy chiquitito, pero me toma preponderancia el ventrículo derecho, la válvula pulmonar, el tronco pulmonar y la rama derecha de la arteria pulmonar con la rama izquierda de la arteria pulmonar. Es decir, veo la bifurcación de la pulmonar en rama derecha y rama izquierda. Otro corte importante, porque yo acá puedo trazar un modo M y mido la distensibilidad de la rama derecha de la arteria pulmonar. Veo cómo en las distintas etapas del ciclo cardíaco, es decir, sístole y diástole, la arteria pulmonar se distiende y se colapsa. Y puedo medir eso sabiendo que cuando baja la distensibilidad de la arteria pulmonar, es decir, que tiende a no distenderse, tengo riesgo de hipertensión pulmonar. Tania, ¿vamos bien? ¿Alguna pregunta ahí hasta ahí? Sí, vamos bien. Por el momento no hay preguntas. Bien. Bueno, vamos entonces a la parte más linda, a la realidad.
Acá, por ejemplo, tenemos un eje largo, 4 cámaras, donde tenemos el ventrículo derecho con su luz, la pared libre del ventrículo derecho, el septo interventricular, la luz del ventrículo izquierdo, la pared libre del ventrículo izquierdo, mitral, atrio izquierdo, septo interatrial, atrio derecho y válvula tricúspide. Como todos sabemos, siempre más grande el ventrículo izquierdo que el ventrículo derecho y más grande el atrio izquierdo que el atrio derecho. Si esos roles se invierten, si tengo más grandes las cavidades derechas que las izquierdas, tengo que buscar una cardiopatía derecha, ya sea hipertensión pulmonar, displasia de la válvula tricúspide, estenosis pulmonar. ¿Sí? Una de las medidas que puedo tomar en este eje, en este corte, es la siguiente: medir la pared libre del ventrículo derecho, que acá en la foto aparece con el número 1, de extremo a extremo, el septo interventricular y la pared libre del ventrículo izquierdo. Y compararlas. En condiciones normales, la pared libre del ventrículo izquierdo y el septo interventricular miden muy similares o lo mismo. Y la pared libre del ventrículo derecho miden aproximadamente la mitad de lo que mide la pared libre del izquierdo y el septo interventricular. Por ejemplo, acá podemos ver que tanto el septo interventricular como la pared libre del izquierdo miden 9 milímetros y la pared libre del ventrículo derecho mide 4. ¿Sí? Esto es normal. Acá tenemos el mismo corte, un eje largo, 4 cámaras, donde estamos viendo muy bien la válvula mitral. En cada corte yo tengo que jugar con el traductor y moverlo, porque a veces voy a ver bien la mitral pero no la tricúspide, lo muevo un poquito y veo bien la tricúspide y no la mitral, veo mejor el septo que la pared libre, etc. Acá, por ejemplo, veo mejor la válvula mitral, que tiene su cúspide anteroseptal y su cúspide posterior, siempre la anteroseptal más desarrollada, y aparecen dos estructuras que no veía en la imagen anterior y son de gran valor diagnóstico. Sobre el atrio izquierdo veo este círculo anecoico o hipocoico, que es la rama derecha de la arteria pulmonar, y por encima, en forma longitudinal, esto que asemeja a un tubo o un caño acá, es la vena pulmonar que desemboca en el atrio izquierdo. Y yo puedo ahí también hacer un modo M, como comentamos antes, en vez de hacerlo en el eje corto de base alta, lo puedo hacer acá y mido la distensibilidad de la rama derecha de la arteria pulmonar. Si me da un valor menor al normal, puedo considerar que hay riesgo de hipertensión pulmonar. O también, como vamos a ver después, puedo ver si está dilatada la vena pulmonar y estoy hablando de una congestión venosa pulmonar. Y ahora muevo un poquito el transductor, como dijimos hoy, lo inclino un poquito hacia el craneal y en vez de tener 4 cámaras, tengo 5 cámaras. Ventrículo derecho, atrio derecho, ventrículo izquierdo, atrio izquierdo y en el medio me aparece la aorta. ¿Sí? Acá tengo la mitral y acá intenta empezar a verse la válvula aórtica porque no está clara la imagen. Pero veo muy bien la arteria aorta. Si yo tengo, por ejemplo, una estenosis aórtica en un cachorro, frecuente en cachorros caninos de raza grande, principalmente en el boxer, voy a buscar acá a nivel subvalvular, antes de la válvula, una estenosis, un estrechamiento. En esta imagen yo puedo ver que no está estrechado el tracto de salida del ventrículo izquierdo y ya puedo empezar a descartar la estenosis aórtica, al menos que sea de una magnitud tal que me genere una alteración ecográficamente visible en este eje. Otra medida que puedo tomar en el eje largo 4K es aquella que me permite medir, perdón, que me permite comparar el diámetro del atrio izquierdo con el diámetro del ventrículo izquierdo. Tengo que medir el ventrículo izquierdo en su máxima diástole, en su máxima diástole, desde la pared libre del ventrículo izquierdo hasta el septo interventricular, y lo mismo el atrio izquierdo en su máxima distensión. Fíjense que acá el ventrículo se está empezando a contraer, o ya está contraído, y ahí tengo la correcta distensión del atrio izquierdo, desde el septo interatrial hasta la pared libre del atrio izquierdo, y hago una relación.
atrio izquierdo sobre ventrículo izquierdo. ¿Sí? En condiciones normales, esa relación atrio izquierdo-ventrículo izquierdo me tiene que dar un valor menor a 1.12. Si me da un valor mayor, quiere decir que ese atrio izquierdo está dilatado. Por ejemplo, en una insuficiencia mitral, en un ductus, en una cardiopatía de fenotipo dilatado, en una cardiopatía eh, restrictiva, hipertrófica, lo que fuere que me lleve a una dilatación del atrio izquierdo, voy a tener una relación atrio izquierdo-ventrículo izquierdo mayor a 1.12. Acá tenemos 42 el ventrículo izquierdo, 46 el atrio izquierdo, tengo una relación conservada. Y acá tenemos la demostración de lo que hacemos para ver arteria pulmonar derecha, como hablábamos hoy, y vena pulmonar. Modo M, trazo esta línea, me va cortando al corazón, y el modo M, para los que no hacen ecocardio, su nombre M viene de movimiento. Lo que me permite hacer es ver esa imagen que estoy viendo acá arriba, en movimiento, explayándose acá abajo. ¿Sí? Entonces, a mí acá lo que me interesa ver es esto. Me está cortando abajo a la arteria pulmonar derecha, que es esta que está acá, donde dice APD, arteria pulmonar derecha, y por encima de ella me está cortando a la vena pulmonar acá abajo. Y me permite ver cómo varía en distintos momentos del ciclo cardíaco. Lo que está mostrando esta imagen es que estoy midiendo la vena pulmonar de este extremo a este y en el mismo sitio la arteria pulmonar derecha, de punta a punta. La vena pulmonar me mide 1 centímetro con 0,6 y la rama derecha de la arteria pulmonar 0,74 centímetros. Si yo hago una relación vena pulmonar, arteria pulmonar derecha, voy a tener un valor que en condiciones normales no supera el número de 1.7. Si yo tengo una relación vena pulmonar, arteria pulmonar derecha mayor a 1.7, 2, 2,5, 3, 4, quiere decir que esa vena pulmonar está más grande. Eso es indicio de congestión venosa pulmonar. Es una medida que se toma muy fácilmente y nos ayuda muchísimo a tomar decisiones terapéuticas. Porque si tengo un animal con insuficiencia mitral, con ductus, con cardiopatía hipertrófica dilatada, lo que fuere, con comunicación interventricular, y hago esta medición y tengo un valor vena pulmonar, arteria pulmonar derecha, de 3, quiere decir que está congestiva la vena pulmonar, amerita que rápidamente administre un diurético porque tengo riesgo inminente de edema de pulmón. Acá tenemos una imagen clara de cómo tengo una vena pulmonar más grande de lo habitual. Sin hacer la relación, ya solamente mirándolo en modo B, tengo una rama derecha de arteria pulmonar y se nota que esta vena pulmonar está dilatada. Si lo mido, acá tengo 2,19 la vena pulmonar, 0,68 la rama derecha de arteria pulmonar, claramente supera el valor de 1.7 esta relación. Este animal tiene una congestión venosa pulmonar y no es ilógico de encontrarlo porque miren lo que es el tamaño del atrio izquierdo. Si tengo una triomegalia, voy a tener seguramente como paso siguiente una congestión venosa. Y en la misma imagen, como decíamos hoy, puedo hacer el mismo corte y en vez de medir la relación vena pulmonar, arteria pulmonar derecha, puedo encargarme de medir solamente cuál es el valor de la rama derecha de arteria pulmonar en sístole y en diástole. Y lo que hago es medir la distensibilidad de la arteria pulmonar. Este índice es muy importante cuando yo sospecho hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar, como todos saben, es una patología muy delicada que se puede dar como consecuencia de un shunt, de un problema respiratorio o de una cardiopatía que curse con congestión venosa. Cuando empieza a haber un aumento de presión a nivel pulmonar y me gatilla en el ventrículo derecho, voy a tener un cuadro severo, un cuadro clínico marcado que va a ser preocupante y que voy a tener que atender.
Por eso, el diagnóstico ecocardiográfico de la hipertensión pulmonar nos ayuda a establecer un pronóstico y a tomar medidas terapéuticas lo antes posible. Esta es una de las medidas más importantes. ¿En qué consiste? Como ustedes pueden ver acá abajo en el modo M, la arteria pulmonar derecha va variando su tamaño de acuerdo al momento del ciclo cardíaco. Cuando estoy en sístole, la arteria pulmonar recibe sangre y se distiende, y en la diástole, cuando el ventrículo no eyecta sangre, tiende a colapsarse. Entonces, en la sístole ventricular tengo un mayor diámetro de la arteria pulmonar y en la diástole ventricular tengo un diámetro menor. Yo utilizo acá ni más ni menos que la fórmula de fracción de acortamiento. Mido la parte más ancha de la arteria pulmonar, le resto la parte más angosta y la divido por la parte más ancha. Es la fórmula de fracción de acortamiento. A eso lo multiplico por 100 y tengo un porcentaje. Es decir, diámetro mayor menos diámetro menor sobre diámetro mayor por 100. Eso me da un porcentaje que debe estar por encima de 28 o 30%. Digo 28 o 30 porque varía según la bibliografía. Para el caso no hay diferencias. Cuando yo tengo un valor menor a 28 o 30%, tengo indicio de hipertensión pulmonar. Es un parámetro muy importante porque es muy específico. ¿Sí? Si bien no tiene alta sensibilidad, tiene mucha especificidad. Entonces lo utilizamos con mucha frecuencia. Y digo que no importa si es 28 o 30 lo normal, porque cuando hay hipertensión pulmonar no baja a 27, se nos va a 20, a 15, a 6%. ¿Sí? Entonces, cuando tengo baja distensibilidad de la rama derecha de la arteria pulmonar, hay alta probabilidad de que estemos ante un paciente con hipertensión pulmonar. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Se entiende todo? ¿Vamos bien? No me gusta que sea un monólogo. Por el momento no hay preguntas en el chat, pero para los que se conectaron al último, cualquier duda que tengan pueden escribir por el chat o en el caso de que no puedan escribir por el chat, levantan la manito y le habilitamos el micrófono. ¿Vamos bien? ¿Se está entendiendo? Me gustaría que alguien diga sí, no, un desastre, está aburrido, vamos más a fondo, no se entiende nada, vamos para atrás. Dicen que sí, se está entendiendo, todo perfecto. Bueno, vamos entonces. Ahora vamos al eje corto, que lo habíamos visto hoy en los gráficos. Acá tenemos un eje corto del ventrículo derecho y ventrículo izquierdo a nivel de los papilares. ¿Sí? Arriba siempre el ventrículo derecho, el septo interventricular, ventrículo izquierdo, pared libre del ventrículo izquierdo, músculo papilar, perdón, músculo papilar anterior y músculo papilar posterior. Ahora llevo la cabeza del tractor para arriba y evalúo la válvula mitral. Acá no estoy viendo la imagen de boca de pescado, no es una imagen perfecta, entonces estoy viendo una cúspide. Este corte es muy sencillo de hacer y a mí me gusta mucho porque me permite evaluar la anatomía de la válvula mitral. Si yo tengo una displasia mitral, si tengo una estenosis mitral, si tengo una degeneración mitral, voy a empezar a ver alteraciones anatómicas en este nivel. Y llegamos acá al eje corto de la base cardíaca, ¿sí? El que yo les decía que a mi modo de ver tiene tanto valor diagnóstico. Yo les comentaba que podemos medir el tamaño del atrio izquierdo. Una forma era en eje largo, haciendo, como vimos, la relación entre atrio izquierdo y ventrículo izquierdo. Y otra forma que a mí me resulta más práctica, a mí me resulta más sencilla y por eso la uso más, pero es algo netamente personal, es esta. Medir la aorta de esta forma, como muestra acá el caliper, y medir el atrio izquierdo a 45 grados de cómo medí la aorta. ¿Sí? La aorta fue, como muestra el caliper número 1, de acá a acá, y a 45 grados mido el atrio izquierdo. Y hago una relación atrio izquierdo-aorta.
el atrio izquierdo es el número 2, mide 34 milímetros, la aorta es el número 1, mide 29. La relación atrio izquierdo-aorta normal es en caninos hasta 1.5 y en felinos hasta 1.6. Si yo tengo una relación atrio izquierdo-aorta mayor a 1.5 en caninos o mayor a 1.6 en felinos, voy a tener una sobrecarga o un agrandamiento del atrio izquierdo, ¿sí? Que lo vamos a ver con muchísima frecuencia. Y para aprovechar más este eje corto, puedo medir también el tronco pulmonar o la raíz de la pulmonar a nivel de su válvula. De acá a acá, como muestra el caliper número 3. Y en condiciones normales, la relación vena pulmonar o tronco pulmonar sobre aorta tiene un valor de 0,7 a 1.15 aproximadamente. Si yo en este paciente mido 23, que es lo que mide el tronco pulmonar, sobre 29, que es lo que me mide la aorta, estoy dentro de normal, debe ser 0,7, 0,8. ¿Sí? Cuando tengo un valor mayor, quiere decir que se agrandó el tronco pulmonar, es otro indicativo de riesgo de hipertensión pulmonar. Puedo también tener un tronco pulmonar más chico y estoy, por ejemplo, ante la presencia de una estenosis pulmonar clase B, que cursa con una disminución del anillo. Acá, por ejemplo, tenemos un eje corto de base cardíaca en un paciente con insuficiencia valvular mitral. Sin medirlo, miden lo que es el atrio izquierdo. La aorta mide 8 milímetros, el atrio izquierdo mide 25. Supera ampliamente la relación atrio-aorta, supera ampliamente el valor de 1.5. Esto es una atriomegalia. ¿Sí? Es una atriomegalia. Ya estamos ante la presencia de un animal que sin dudas o tiene o está por tener, sin duda debe tener, síntomas clínicos como tos y posiblemente disnea por congestión venosa pulmonar o edema de pulmón directamente. Fíjense qué pavada es esto y qué valor diagnóstico nos da. En el mismo eje corto Andrés, de base te puedo ver... interrumpo. Sí, por favor. Acá hay una pregunta que consulta. Relación atrio-aorta en modo M, en eje largo de 5 cámaras, ¿no la usa o esta es más Bien, confiable? muy buena pregunta. Yo no la uso por una cuestión personal, pero se puede usar con una salvedad muy importante. Se puede usar y es confiable en gatos, no en perros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en gatos, si yo hago un eje largo, ¿sí? De 5 cámaras y trazo el modo M, en gatos, cuando el modo M me corta la aorta, me coincide con la porción del atrio izquierdo más grande. ¿Sí? Es decir, que coinciden anatómicamente la aorta con la parte del atrio izquierdo de mayor dimensión. Entonces yo puedo medir realmente la relación atrio-aorta entre la porción más grande del atrio, la real, con la aorta. Ahora en perros, la aorta en el modo M no me coincide anatómicamente con la porción del atrio izquierdo más grande. Me tomo una porción del atrio izquierdo más chica. Entonces yo puedo incurrir en el error de hacer una relación atrio izquierdo-aorta que me dé un valor normal y es porque no estoy tomando al atrio izquierdo en su mayor espesor, ¿sí? En su mayor diámetro. Me queda anatómicamente corrida la porción más grande del atrio izquierdo. Entonces, no es confiable en caninos, pero sí es confiable en felinos. No sé si se respondió la pregunta, si quedó Sí, claro. sí, ahí dice que, claro, bien, bien, gracias. Bárbaro. Bien. Les decía, yo puedo jugar con el traductor, puedo moverlo, porque no siempre en todos los cortes voy a ver lo mismo. Por ejemplo, en estos anteriores no veía bien la tricúspide, acá veo bien la tricúspide. ¿Sí? Veo el atrio derecho, el ventrículo derecho y la tricúspide. Hay otro corte que no en todos los pacientes por su anatomía torácica veo bien, pero en algunos sí, como en este, y es que yo puedo hacer un eje corto de
el ventrículo izquierdo a nivel de los papilares o a veces a nivel de la válvula mitral y giro el transductor en el sentido contrario al de las agujas del reloj, como si quisiera llevarlo al eje largo. Si yo estoy en eje corto, lo giro en el sentido contrario al de las agujas del reloj, totalmente, y tengo un eje largo. Acá tengo el eje corto y lo giro sutilmente, como queriéndome ir al eje largo, pero no llego a irme del todo, y sigo teniendo el ventrículo izquierdo con la mitral y al ventrículo derecho y se me alinea perfectamente el tronco pulmonar. Fíjense cómo se ven las valvas de la pulmonar acá. Mucho mejor con las imágenes anteriores. Este sería un corte oblicuo del ventrículo izquierdo que me permite ver perfectamente el tracto de salida del ventrículo derecho. Lo uso mucho o para medir este ancho cuando hay riesgo de hipertensión pulmonar o cuando hago Doppler para alinearme y medir la velocidad del flujo. ¿Por qué? Porque como el gate sale de acá, me queda bien alineado a un ángulo casi de cero y me da la velocidad máxima. Y si me voy un poquito más arriba, como dijimos, tengo el eje corto de base alta, donde tengo la aorta, el tronco pulmonar, y acá veo bien rama derecha de arteria pulmonar y rama izquierda. ¿Sí? Acá puedo verlo dilatado, como habíamos dicho, en una hipertensión pulmonar, en un ductus, ¿sí? Y puedo hacer un modo M y medir la distensibilidad de esta rama derecha. Acá tenemos un video donde comenzamos por un eje corto, ¿sí? Ventrículo derecho, septo interventricular, ventrículo izquierdo, músculos papilares y pared libre. Ahí tengo la mitral, me fui más arriba, ya estoy teniendo la válvula mitral. Me voy más arriba, a la base cardíaca. Vamos de vuelta, eje corto, mitral, base cardíaca, acá tengo la aorta, acá arriba me va a aparecer la tricúspide a continuación. Y ahí me voy al eje largo. Acá tenemos directamente un eje largo, fíjense, ventrículo derecho, septo interventricular, ventrículo izquierdo, atrio izquierdo, y acá veo perfectamente la aorta. Este es un eje largo 5 cámaras, ¿sí? Acá puedo ver bien, por ejemplo, si tengo una estenosis aórtica, puedo ver bien si pensaba en un falot, donde tengo una extraposición de la aorta, lo voy a ver bien en esta imagen. Cuando sospecho de una comunicación interventricular, las comunicaciones interventriculares mayoritariamente son en la porción membranosa del tabique y las tengo que buscar en el eje largo 5 cámaras. Acá tengo otro eje largo donde hacemos hincapié en la aorta. Vamos a ver bien la válvula y no vamos a ver también, por ejemplo, el atrio izquierdo. Todo depende de lo que uno quiera ver. Ahí nos vamos al eje corto. Mitral, base cardíaca. Acá vemos muy bien la aorta, el tracto de salida del ventrículo derecho, y cuando ponemos en movimiento estamos viendo las valvas de la aorta y de la pulmonar.
Más allá de las medidas, es bueno grabarse en vivo la imagen cardíaca de, por ejemplo, esto es un corazón normokinético, o sea que se contrae bien. Más allá de que yo después pueda tomar todas las medidas que hablamos, y muchas más, por supuesto, puedo, para ver la función sistólica del ventrículo derecho, hacer un TAPS, puedo hacer un strain, puedo hacer un techo, pero puedo ya en vivo ver cómo se contrae el corazón. Y si uno se graba esas imágenes en, el corazón, en la mente, después ve un ventrículo hipokinético y sin medir ya ve que hay una dilatación. O ve un ventrículo hipertrófico y a simple vista se lo empieza a imaginar. Después me dirá, pero ya se lo empieza a imaginar. Y eso es bueno porque no todos los pacientes tienen buena ventana, no todos me dejan medir todo. Hay pacientes que son malos y yo tengo que hacer ecocardio rápido, no puedo detenerme a medir todo porque me rompe el transductor, me tira el ecógrafo, me muerde. Son inquietos, jadean, el jadeo es un enemigo en la ecocardiografía porque nos mete la reverberancia del pulmón en el medio de la pantalla. Entonces, hay veces que yo puedo darme el lujo de tomar todas las medidas que quiera y veces donde yo tengo que ser rápido y conformarme para el diagnóstico con algunas cosas. Y en ese conformarme tengo que saber qué buscar, qué elegir sin perder tiempo. Y ahí, por ejemplo, uno puede ver rápidamente el tamaño de las cámaras, la capacidad contráctil del ventrículo izquierdo, y ya por ahí no se va a detener a medir cosas si no tiene tiempo o si el paciente no lo permite, pero ya con la tranquilidad de que no estamos, por ejemplo, ante la presencia de un ventrículo dilatado o de un ventrículo hipocontráctil. Acá tenemos otro video donde ya arrancamos en la base cardíaca. Esta es la aorta. Vamos a verlo en el movimiento. Acá empiezan a aparecer las valvas de la arteria. Acá tenemos el atrio izquierdo y acá el tracto de salida del ventrículo derecho. Andrés, ahí hay una pregunta que consultan si usás Sí. butorfanol para los estudios en algún caso. El butorfanol se puede usar tranquilamente para que el paciente esté un poco más tranquilo. Yo no lo uso, ¿sí? La verdad que, pero otra vez, son criterios. Casi nunca, te diría, aplico una medicación ante un ecocardio. Si el paciente es inquieto, prefiero apurarme yo. Si es malo, prefiero ponerle bozal y que el dueño lo tenga. Si es inquieto, si jadea mucho, también prefiero arreglarme con las ventanas que pueda lograr. Pero es válido, se puede usar butorfanol, se puede usar midazolam, no hay ningún problema, es válido. Yo insisto, no lo uso, pero por una cuestión de que prefiero no tomarme ese tiempo y directamente hacerlo como el paciente me lo permita, ¿sí? Pero es totalmente válido. Bueno, acá tenemos un eje largo, vamos de vuelta. Anteriormente acá estábamos en una base alta, ¿sí? Aorta, tracto de salida del ventrículo derecho, rama izquierda de la pulmonar, rama derecha. Y nos vamos a ir ahora a un eje largo. Ahí veo bien la aorta. Bien. Y a todo esto le puedo sumar el Doppler, por ejemplo. Tenemos Doppler color, Doppler espectral, Doppler tisular. Uno de los más usados es el Doppler color, que me permite poner este rectángulo verde que se llama cajón de interrogación en la zona donde yo quiero evaluar el flujo sanguíneo. Y lo que tengo que tener en cuenta, insisto, esto es mucho más profundo, pero para hacerlo fácil ahora, que el transductor mío está acá arriba, siempre el transductor nace acá arriba de la imagen, y cuando la sangre se aleja del transductor, o sea, lleva esta dirección, se va a ver de color azul, y cuando la sangre se acerca al transductor, es decir, vaya en esta dirección, se va a ver de color rojo. Y a medida que aparecen las patologías y los flujos son turbulentos, se empiezan a mezclar con colores verdosos y amarillentos.
¿sí? Acá, por ejemplo, yo estoy viendo la aorta y el tracto de salida del ventrículo derecho. Como la sangre en la pulmonar va del ventrículo derecho a la arteria pulmonar, es decir, se aleja del traductor, veo un color azul, ¿sí? En esta otra imagen estoy viendo la aorta, veo bien la válvula pulmonar, acá está el ventrículo derecho, esta es la arteria pulmonar, la sangre va hacia abajo, o sea, tiene que estar azul, y habría que verlo en movimiento, pero por la foto, si está cerrada la válvula pulmonar y tengo un jet de sangre rojo, anaranjado, que se me está acercando al transductor, me indica que tengo una insuficiencia de la válvula pulmonar. Es decir, en la sístole la sangre sale y cuando se cierra la válvula hay una regurgitación. Vuelve sangre de la arteria pulmonar hacia el ventrículo derecho, como se acerca al transductor, se tiende a ver rojo, como es de una velocidad más alta, se empieza a ver naranja. Andrés, ahí hacen una consulta. Si antes de los Doppler usa el MAPSE y el TAPSE en el eje largo izquierdo. En el eje largo, o sea, Izquierdo. te referís al corte apical. A ver, vamos a ver qué pone. Sí, Sí, me a imagino ese. que sí, al corte Sí, sí. apical. Son medidas muy válidas que yo las reservo, no las tomo como rutina, pero las utilizo cuando quiero evaluar la función sistólica, tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho. No son la primera elección, pero sí, por ejemplo, si yo tengo un paciente que hago modo M del ventrículo izquierdo, hago ecograma mitral y estoy dudando de si tiene un indicio de un comienzo, perdón, de pérdida de la función sistólica, le mido el MAPS. Ahora, si yo tengo un corazón globoso, paredes delgadas, 12% de fracción de acortamiento, 15 milímetros del punto E, que es una fenotipo dilatada seguro, generalmente no le mido el MAPS. Ahora, el TAPSE lo tomo siempre que estoy sospechando de hipertensión pulmonar. Ahí sí. Así como mido rama derecha, distensibilidad de la rama derecha de arteria pulmonar, el diámetro del anillo pulmonar, regurgitación de la tricúspide, regurgitación de la pulmonar, también mido el TAPSE. ¿Se entendió? Sí, sí, dice que sí. Sí. Bárbaro. A ver, acá tenemos un video. Ahí tenemos una insuficiencia pulmonar. Fíjense que en la sístole la sangre se ve azul porque sale del ventrículo de la arteria pulmonar, se aleja del transductor, y en la diástole está regurgitando sangre, ¿sí? Una llamarada, esta que quedó acá en la imagen, esta imagen roja o anaranjada, se está acercando al transductor, eso es una insuficiencia pulmonar. Vamos de vuelta. Esa llamarada roja es la insuficiencia pulmonar. El Doppler color me permite evaluar los flujos de forma cualitativa, ¿sí? No lo puedo cuantificar. Cualitativa porque yo veo, de acuerdo a los colores, digo, hay regurgitación, hay insuficiencia, hay turbulencia o no. Ahora puedo usar el Doppler espectral, que me permite cuantificar los flujos. Es decir, no solamente me permite determinar la dirección, sino que me permite ver la velocidad del flujo. Por ejemplo, acá estoy en un eje corto de base, tengo la aorta, tengo el tracto de salida del ventrículo derecho, y pongo el gate, ¿sí? El gate o la muestra acá. Y voy a tener abajo una corrida espectral que me muestra en este punto donde está el gate qué dirección y qué velocidad tiene el flujo sanguíneo. ¿Sí? Explico esto para quienes no hacen Doppler, que sepan de qué se trata. Como la sangre de vuelta se aleja del transductor, el flujo se inscribe hacia abajo. Y yo acá estoy viendo que tengo un flujo que se inscribe hacia abajo y lo mido y tiene aproximadamente 60-70 centímetros por segundo, lo que es normal.
¿sí? El flujo valvular pulmonar tiene una velocidad normal de hasta 1.6 metros por segundo. Si yo tengo, por ejemplo, una estenosis pulmonar, que el ventrículo derecho tiene que contraerse con fuerza para vencer esa estenosis, la sangre sale a una velocidad mayor y tengo una velocidad de 2, 3, 4, 5 metros por segundo, de acuerdo a la severidad de la estenosis, ¿sí? También para quienes hagan Doppler, esto se puede usar para también tener un indicio de hipertensión pulmonar, porque en condiciones normales el flujo valvular pulmonar es este, el tipo 1, que tiene una aceleración y una desaceleración iguales, y cuando tengo hipertensión pulmonar empieza a tener una rápida aceleración, se asemeja al flujo de la aorta y tengo un flujo tipo 2, tipo 3, que me indican hipertensión. Y acá estoy midiendo, como les decía hoy, el flujo pulmonar en esta ventana oblicua que me gusta mucho a mí porque me deja bien alineado, 0 grados, entre el gate y el flujo. Y acá tengo un flujo bien laminar que no está acá el valor, pero no me supera el metro por segundo, por lo tanto es un flujo normal. En cambio, en este paciente estoy midiendo el flujo pulmonar y fíjense que tengo un valor de 3,64 metros por segundo. Altamente superado el valor normal, este era un paciente con estenosis pulmonar. Acá estamos viendo un Doppler de la tricúspide, ¿sí? De vuelta, atrio derecho, ventrículo derecho, por ende la sangre va del atrio al ventrículo, se acerca al transductor y lo normal es que se arroja. Si tengo una insuficiencia tricuspidia, la sangre va a salir del ventrículo al atrio, se va a alejar del transductor, va a ser azul y como va a ser turbulenta, voy a tener un color verdoso más que azulado. Acá tenemos un eje largo, ¿sí? 4 cámaras, donde veo principalmente ventrículo izquierdo y atrio izquierdo. Acá veo la cúspide anteroseptal, acá veo la cúspide posterior de la válvula mitral. La sangre en la diástole va del atrio al ventrículo, por lo tanto se acerca al transductor, la sangre es roja. Cuando quiero hacer Doppler, color o espectral, pero más que nada el color que se usa en el eje largo, tengo que tratar no de ponerlo tan derechito al corazón, sino más inclinado para tener una mejor angulación. Acá estamos comenzando la sístole, entonces ya la sangre se va por la aorta, se aleja del transductor, la veo azul. ¿Sí? Ventrículo izquierdo y aorta. Acá tenemos otra vez eje largo. Como voy a poner la ventana de interrogación para ver el Doppler color, no dejo al corazón acostado, sino que lo angulo un poquito para que sea oblicuo. Y acá estoy midiendo el flujo tricuspidio, que me queda bien alineado, no a 0 grados, pero muy bien alineado como para poder ver si hay o no regurgitación tricuspidia. Fíjense cómo veo el atrio derecho, veo bien la tricúspide, arriba queda el ventrículo derecho, y como este paciente no era patológico, en la diástole va sangre del atrio al ventrículo, se acerca al transductor y es roja. Vamos de vuelta. Si bien esa ventana, acá se ve bien, ¿sí? La sangre está yendo del atrio al ventrículo derecho, y acá va a ir del atrio al ventrículo izquierdo. Trato de no poner el cajón que me ocupe toda la pantalla porque me pierde resolución, me pierde imagen específica. Entonces prefiero ponerlo primero en una válvula, después en la otra e ir midiendo los flujos por separado. Si bien cuando tengo regurgitaciones grandes, marcadas, puedo poner el cajón en toda la pantalla y lo voy a ver. Pero cuando tengo que hacer diagnóstico más preciso o más fino, prefiero ir válvula por válvula. Les decía, uno si lee en la bibliografía
corte ideal para medir el flujo tricuspidio, lo vamos a ver en un ratito y recién lo mencionó un colega, es el apical 4 cámaras o apical 5 cámaras que lo hago de la ventana paraesternal izquierda. Pero a veces, de acuerdo al paciente, me queda mejor alineado este. El eje largo 4 cámaras lo hago un poquito más oblicuo y lo veo bien. Y otras veces el corte apical del paraesternal izquierdo no me queda bien enfocado. Entonces, elijo uno u otro de acuerdo a cómo me quede bien. Este, por ejemplo, me queda bárbaro y lo puedo medir bien. A ver qué tenemos acá. Ya ahí podemos ver aorta y una sobrecarga de volumen del atrio izquierdo marcada. No hace falta ni medir. Este atrio izquierdo está distendido, tengo una atriomegalia. Muy probablemente este paciente me haya venido con tos, ¿sí? O con disnea. Ahí hago un eje largo, otra vez, ventrículo izquierdo, mitral, y mira lo que es el atrio izquierdo. No cabe en duda, acá no tengo ni que medir. Puedo medir para hacer un buen informe, para tener un buen pronóstico, pero este atrio izquierdo está enorme. Rama derecha de arteria pulmonar, vena pulmonar tremendamente congestiva, ni tengo que poner el modo M, veo que está congestiva. Miren la mitral cómo se ve con bordes irregulares. Sin duda, el diagnóstico de este paciente es una insuficiencia valvular mitral degenerativa con una atriomegalia y una congestión venosa pulmonar. Vamos de vuelta. Atrio izquierdo enorme, eje largo, y ahí puedo ver varias cosas que me ayudan al diagnóstico. Válvula mitral con bordes totalmente irregulares. Se degeneró la válvula mitral. Patología de las más frecuentes que vamos a ver en pacientes caninos, principalmente de talla chica. Insuficiencia valvular mitral degenerativa. Totalmente irregular las cúspides, arteria o rama derecha de arteria pulmonar y vena pulmonar. Si yo hago una medición acá, la relación vena pulmonar, rama derecha de arteria pulmonar, me supera el valor de 1.7 sin ninguna duda. Entonces, válvula mitral degenerada, atriomegalia izquierda y congestión venosa pulmonar, sin duda es una insuficiencia valvular mitral degenerativa, y este paciente tiene tos seguramente, probablemente ya tenga disnea y amerita el uso de diurético. Otra vez, otra imagen, atriomegalia marcada, válvula mitral degenerada. Fíjense que la cúspide posterior es más finita y la anteroseptal está nodular e irregular en la punta. Vena pulmonar congestiva, no coaptan bien las dos cúspides de la válvula mitral. Acá tenemos una foto de otra insuficiencia mitral, cúspide anteroseptal con un flor de nódulo en su borde de coaptación. No caben dudas que acá hay una degeneración mitral. Atrio izquierdo, vena pulmonar, no tan congestiva en este caso, pero sí esta válvula mitral degenerada ya me da el diagnóstico. Y si le agrego el Doppler color, lo puedo confirmar. Voy a ver este color verdoso, amarillento, que indican turbulencia. ¿Sí? Los flujos regurgitantes son turbulentos. Entonces, como esta mitral no cierra bien, en cada sístole la sangre va del ventrículo izquierdo al atrio izquierdo, con alta velocidad, con turbulencia, y veo esta aliasing, la llamamos. ¿Sí? La aliasing es esta coloración verdosa y amarillenta que me indican regurgitación. Eje corto, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho arriba, vamos a ver qué está pasando.
Andrés, ahí hicieron una pregunta de si en Sí, la te escucho. clínica soplo auscultás. Perdón, ¿cómo? Si en la clínica. Si en la clínica Ah, ya soplo sé. auscultás. Claro, se imagino que se refiere a este paciente anterior con insuficiencia mitral, que me diga por favor si es así. Si te referís a este paciente con insuficiencia mitral que vimos en la Aliasin, en el lado izquierdo, sin duda tiene que tener un soplo y seguramente de 3 sextos para arriba. Sí, A sí, ver si dice que es ves. AS. Bien, sí, sí, sin duda ese paciente tiene un soplo. Este es el paciente que yo decía que quizá la clínica me dio el diagnóstico, porque si yo tengo un caniche de 12 años con tos y disnea, apoyo el estetoscopio en el esternón del lado izquierdo y escucho un soplo intenso, sí, eso es una insuficiencia mitral, no hay duda, porque es una raza predispuesta, es la especie predispuesta, primero que nada, sin duda, una edad típica de la insuficiencia mitral. La insuficiencia mitral cursa con soplo, generalmente de alta intensidad, da tos, da disnea. Entonces yo tengo el diagnóstico. Ahora el ecocardio me va a permitir decir cuán grande está el atrio izquierdo, para dar un pronóstico, cuán congestivas están las venas pulmonares, y me va a permitir saber si estoy empezando a tener o no hipertensión pulmonar. Y ahí me cambia totalmente el pronóstico y hasta me puede cambiar el tratamiento. Bien. ¿Algo más, Tania? ¿O venimos bien hasta ahí? Sí, sí, venimos bien por el momento. Bien. Ponemos de vuelta este video y ya que hemos visto varios, me gustaría que alguien me diga qué le está pasando a este ventrículo izquierdo. ¿Qué está pasando ahí? A ver, los que hacen eco. Ahí dice Mariano dilatado, Raúl también, dilatado. Mariano y Raúl, perfecto. Esto es una cardiopatía de fenotipo dilatada, sin duda. El ventrículo izquierdo no se contrae prácticamente. Ahora vamos a ponerlo de vuelta para quien no lo haya advertido. Ese ventrículo izquierdo, si los comparamos con todos los videos anteriores, no se está contrayendo. Antes decíamos siempre cardiomiopatía dilatada, que es una cardiopatía idiopática, genética, que se dan razas grandes caninas principalmente. Hoy preferimos hablar de cardiopatía de fenotipo dilatado, perdón, porque puede deberse a una cardiomiopatía primaria pura, ¿sí? Como las que venimos hablando, en razas grandes, caninas de más de 6 años, o puede ser consecuencia de otra cosa. Por ejemplo, de otra cardiopatía que haya provocado sobrecarga de volumen, como la mitral, como el tutus, como la CIB, o puede ser consecuencia de la administración de doxorubicina, que dilata el corazón, puede ser consecuencia de un hipotiroidismo. Entonces hablamos de cardiopatía, perdón, de fenotipo dilatado. Pero fíjense que no se contrae ese ventrículo. Ahí veo bien las dos cúspides de la mitral. Y en eje largo veo lo mismo, que no se contrae. Acá estoy viendo bien la mitral, no tiene grandes alteraciones anatómicas y acá veo la tricúspide. Acá tengo tricúspide, atrio derecho y atrio izquierdo, ambos atrios dilatados. Esta es una sobrecarga global, tengo una cardiomegalia generalizada. Acá tengo un ventrículo izquierdo con su septo interventricular, ventrículo derecho, y todo esto, este contenido hipocoico que lo rodea, es una colecta, y vamos a ver que es una colecta pleural, porque va a aparecer en movimiento acá el ligamento frénico pericárdico. Ese ligamento frénico pericárdico, o a veces se lee como receso mediastínico caudal, está en la cavidad pleural. Entonces, si yo veo
que tengo ese ligamento flotando en el líquido, confirmo que esta colecta está en la pleura. ¿Sí? Otro corazón dilatado, no se contrae bien. Tengo colecta y acá me aparece el ligamento. Este ligamento que está flameando acá es el ligamento frénico pericárdico, lo cual me confirma que tengo una colecta pleural, porque en condiciones normales no veo ese ligamento. Y el ventrículo no se contrae prácticamente. Esta es una cardiopatía dilatada con colecta. Sin duda acá ya tengo una insuficiencia, tengo una insuficiencia derecha también, ¿sí? Porque tengo derrame pleural. Bueno, ahí. Andrés, ahí preguntan si a diferencia de las mitrales, las Sí. dilatadas pueden venir sin soplo. Bueno, eso es muy, muy interesante. Espérate, voy a acomodar acá, que alguna macana la mandé. A ver si. Las dilatadas, a ver, vamos a empezar por el principio. ¿Por qué hay soplo? El soplo se da por un flujo sanguíneo turbulento. En una insuficiencia mitral y en una dilatada, el flujo sanguíneo turbulento se debe a la eyección de sangre durante la sístole desde el ventrículo izquierdo hacia el atrio izquierdo, y en el caso de una dilatada, que tenga una sobrecarga global, también desde el ventrículo derecho hacia el atrio derecho. Esa eyección de sangre, que no debiera existir, que es patológica, es un flujo turbulento que genera un ruido que se denomina soplo. Ahora bien, ¿qué ocurre? En una insuficiencia mitral pura, yo tengo una alteración anatómica en la mitral no cierra bien, pero el ventrículo se contrae perfectamente. Entonces, en cada eyección, en cada sístole, yo voy a tener una buena regurgitación de sangre del ventrículo izquierdo al atrio izquierdo. Como el corazón se contrae bien, sale a alta velocidad la sangre y el ruido es fácilmente ocultable. En una dilatada, tengo una falta de coaptación de las cúspides, de la mitral o de la tricúspide, y en cada sístole eyecta sangre el ventrículo izquierdo hacia el atrio izquierdo o el ventrículo izquierdo hacia el atrio derecho. Y hay turbulencia, pero lo que ocurre es que es un ventrículo hipokinético, porque es una cardiopatía dilatada donde se perdió la fuerza de contracción. Entonces, esa turbulencia muchas veces es chica, y la velocidad con que sale la sangre del ventrículo al atrio no es alta, es menor a lo que es una insuficiencia mitral. Entonces genera un ruido muy poco evidente, no tan evidente, no tan fácilmente ocultable como la insuficiencia mitral. Entonces, la severidad del soplo es menor y es difícil escucharlo. Por ejemplo, una mitral yo dije que voy a tener siempre un soplo 3 sextos, 4, 5, 6 sextos a veces. En una dilatada quizá tenga un soplo 1 sexto o 2 sextos. Y si a eso le sumo que el paciente con una cardiopatía dilatada generalmente como mecanismo compensatorio está taquicárdico, yo tengo que escuchar un soplo tenue 1 sexto en una frecuencia cardíaca de 190 latidos por minuto, lo cual es muy difícil y a veces imposible. Y a veces esos animales están fibrilados, entonces tiene una frecuencia cardíaca de 290, de 300, y el soplo 1 sexto es imperceptible al oído humano. Entonces, puedo tener pacientes con cardiopatía dilatada que no le oculta el soplo, ¿sí? Y cuanto más severa es la cardiopatía, más tenue es el soplo, porque más pierde la fuerza de contracción del ventrículo y con menos velocidad eyecta la sangre. De hecho, si yo muestro este video, ustedes van a ver que la aliasing que tengo del ventrículo izquierdo del atrio izquierdo es muy chiquita, nada que ver al video de la insuficiencia mitral. Y si mido la velocidad con el Doppler espectral,
en vez de ser una velocidad, como tengo en casi todas las mitrales, de 5 metros por segundo, capaz que tengo una regurgitación de 2 o 3 metros por segundo. ¿Se entiende? Sí, dijo que se entiende. Y después otra pregunta es, ¿más difícil en felinos detectar un soplo por la frecuencia cardíaca? Se está preguntando si es más difícil. Sí, los felinos se dan varias cosas. Primero, que es más difícil a veces ocultar el soplo porque siempre tiene una frecuencia cardíaca alta. Por otro lado, el flujo sanguíneo de los gatos es turbulento. Puedo tener gatos con soplo sin cardiopatía. Una gran cantidad de gatos tienen soplo y no son cardiópatas. Y el soplo es por la turbulencia en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y lo tercero que me complica el panorama es que muchas cardiopatías de los gatos cursan sin soplo. Puedo tener una cardiopatía restrictiva o una cardiopatía hipertrófica y no siempre me dan soplo. Entonces tengo toda esa variante en gatos que hace que el diagnóstico cardiológico sea más difícil a veces que en el perro y que también el ecocardio tome mucha mayor relevancia en el gato que en el perro porque puedo, insisto, tener soplo sin cardiopatía o cardiopatía sin soplo. ¿Estamos? Sí. Sí, Perfecto. Bueno, acá tenemos el video del Doppler de este paciente con cardiomiopatía dilatada. Fíjense que está congestiva la vena pulmonar, pero que el ventrículo es hipocontráctil y la aliasina es pequeña. Vamos a ver esta, fíjense que hay que buscar así. No es fácil porque no es tan evidente como el mitrálico. Acá lo tenemos. Esta poca aliasina y poca turbulencia. ¿Y acá qué problema tenemos? ¿Quién me ayuda en esta? ¿Qué está pasando acá? Eje corto. Eje corto del ventrículo izquierdo. ¿Alguien ve algo? ahí dicen hipertrófica. Hipertrofia, hipertrófica. Exactamente, todo lo contrario de lo que vimos. Perfecto, esta es una flor de cardiopatía hipertrófica, lo contrario de la anterior, una luz del ventrículo izquierdo muy chiquita, un septo y una pared libre muy grande. Cardiopatía hipertrófica muy común en pacientes felinos, idiopática, y en pacientes caninos generalmente es secundaria a otra cosa, a una insuficiencia renal, a una hipertensión arterial, a un síndrome de Cushing. Fíjense que tiene muy poca relajación en el ventrículo y parece que estuviese constantemente contraído. Fíjense acá, cambiamos los roles. Lo más grande es el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo chiquitito. Fíjense, luz del ventrículo derecho grande, luz del ventrículo izquierdo casi no se ve en la sístole, muy chiquito. Una hipertrofia del septo interventricular y el atrio derecho más grande que el izquierdo. Ahí hicieron otra pregunta, Andrés. Dice, ¿un soplo Sí. de alto grado no siempre indica gravedad en una valvulopatía mitral? Bueno, eso aún hoy, aunque parezca mentira, se discute. Hay quienes dicen que la severidad del soplo no se relaciona con la severidad de la enfermedad, siempre hablando de la insuficiencia mitral,
y hay quienes dicen que sí se correlaciona la severidad del soplo con la severidad de la enfermedad. Yo te voy a dar mi opinión. Cuando el soplo es chico, pero muy chico, de 1/6, 2/6, generalmente la enfermedad es asintomática, leve y sin significación clínica. Cuando el soplo sube de severidad de 3/6 para arriba, empieza a tener más posibilidad de tomar relevancia hemodinámica. Pero cuando ya hablamos de soplos grandes, 3/6, 4, 5, 6/6, a mi modo de ver, ahí ya no se relaciona la severidad del soplo con la severidad de la enfermedad. A ver, pasando en limpio. Si tengo soplos chicos, seguramente la enfermedad es insignificante. Soplo 1/6, 2/6, seguramente la enfermedad está compensada, es una B1, perdón, no tiene repercusión. Ahora, puedo tener un animal con soplo 4/6 que tenga una enfermedad más severa que otro con un soplo 6/6. Es decir, a medida que la intensidad del soplo sube, pierde, a mi modo de ver, una correlación de intensidad del soplo con la severidad de la enfermedad. Yo tengo pacientes con soplo 4/6 que están con diurético cada 6 horas porque si no se ahogan, y otros con soplo 6/6 que toman furosemide una vez al día y andan bien. ¿Me explico? Sí, 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 dijo que se entendió. Bien. Esta imagen, como les decía, tengo sobrecarga del lado derecho. A la vista salta que sobresale la parte derecha por sobre la parte izquierda, algo que es anormal. Este era un paciente con hipertensión pulmonar. Hay hipertrofia del ventrículo derecho, regurgitación tricuspidia, regurgitación pulmonar, empieza la sobrecarga mixta de presión y de volumen, y tengo cavidades derechas más grandes que las izquierdas. Vamos de vuelta. Y hay otra cosa que me dice que es una hipertensión pulmonar. ¿Alguien se anima a decirme? Los que hacen ecocardio me pueden ayudar acá. Fíjense, atrio derecho mucho más grande que el izquierdo y ventrículo derecho mucho más grande que el izquierdo. Pero hay en esta imagen congelada un dato más, que es indicativo de hipertensión pulmonar. ¿Qué otra estructura anatómica vemos que le dábamos importancia? Arteria pulmonar ponen ahí. Muy bien. ¿Quién fue? Diego Martín. Diego Espectacular, Martín Diego. Ávila. Diego Martín Ávila, excelente. La rama derecha de la arteria pulmonar que estoy marcando acá, enorme. Me borró a la vena pulmonar. No podría acá medir la relación vena pulmonar, arteria pulmonar derecha. Creció tanto la rama derecha de la arteria pulmonar que me borró la vena. Entonces, si yo sumo sobrecarga atrial y ventricular derecha con una rama derecha de arteria pulmonar totalmente dilatada, tengo que pensar seriamente, con mucha firmeza, en una hipertensión pulmonar. Muy bien. Acá vamos a ver otro de los casos que vamos a ver con mucha frecuencia en la clínica y para el cual a veces no necesitamos ser cardiólogos para diagnosticarlo. Con hacer ecografía es suficiente. Fíjense que tenemos un corazón que aparenta estar cerrado, aparenta estar hipertrófico, pero en realidad si yo tomo las medidas no está hipertrófico. A eso le llamamos pseudohipertrofia. Quiere decir que no hay hipertrofia real, pero como está tan colapsado el corazón y las cavidades ventriculares son tan chicas, parece hipertrófico. Y ese colapso se lo está dando todo este líquido libre que está en el pericardio en este caso, no en la pleura. Todo esto anecoico que vemos por encima del ventrículo derecho, en lateral y por debajo del izquierdo en menor medida, es una colecta pericárdica. Y vamos a ver que en movimiento se ve que colapsa, comprime a la pared del atrio y del ventrículo derecho.
Como todos recordamos, las cavidades derechas tienen menos presión que las izquierdas. El atrio derecho tiene una presión de 4 o 5 milímetros de mercurio solamente. Es el de menor presión. Entonces, cuando la colecta pericárdica empieza a ser significativa y tenemos alta presión a nivel del pericardio, lo primero que va a hacer es colapsarme el atrio derecho. Cuando el líquido pericárdico, sobrepase la presión de 5 milímetros de mercurio, automáticamente me colapsa el atrio derecho. Y eso es lo que yo voy a ver en la imagen, que la pared del atrio derecho se mete para adentro, se colapsa. Sin duda, esto es una urgencia porque me impide el correcto llenado del atrio derecho, no se llena el corazón, no le llega sangre al ventrículo derecho, no hay circulación pulmonar, no le llega sangre al corazón izquierdo, de ahí que vea el corazón como acurrucado, de ahí la pseudohipertrofia, y por ende, por más que el corazón tenga buena capacidad contráctil, esa eyección hacia la aorta va a ser más que pobre. ¿Sí? Esto es lo que llamamos un taponamiento cardíaco y requiere que punce este líquido y lo saque. A veces se debe a una colecta idiopática, es decir, que no tiene causa, y otras veces se debe a tumores del pericardio que hacen que genere líquido. Ahí está flameando la pared derecha. Y acá tengo el diagnóstico etiológico. En craneal veo esta masa. Esta es una neoplasia pericárdica, una masa en mediastino, que me está generando la colecta. Este es el tumor, que sin duda es el responsable de esta colecta pericárdica y este taponamiento cardíaco. Acá tengo otra colecta, pero es pleural. Fíjense, estas dos estructuras son corte del ligamento frénico pericárdico, que está flameando en la colecta, por ende esta colecta es de tipo pleural. Ahí se ve claramente. Y así como usaba el modo M para relacionar el diámetro de la vena pulmonar y de la arteria pulmonar derecha, o para medir la distensibilidad de la rama derecha de la arteria pulmonar, puedo utilizarlo, y es algo que hacemos a diario, para cortar al ventrículo izquierdo. Hago un eje corto a nivel de los músculos papilares, trazo el modo M y veo en movimiento esto acá abajo. Entonces tengo el septo interventricular, la luz del ventrículo izquierdo y la pared libre del ventrículo izquierdo. Y puedo medir al septo, a la luz del ventrículo y a la pared libre, tanto en diástole como en sístole. Y acá tengo las medidas y automáticamente el equipo me tira dos índices que me indican si hay o no una buena función sistólica, si hay o no una sobrecarga o una dilatación del ventrículo. Son la fracción de acortamiento y la fracción de eyección. Usamos generalmente más la fracción de acortamiento, que tiene que tener un valor en caninos de 26 a 46% aproximadamente. Este paciente tiene 53, es normal, y en felinos del 30 al 60. ¿Qué pasa? Esto me está relacionando el diámetro de la diástole con el diámetro de la sístole. ¿Sí? Cuanto más se dilate el corazón, voy a tener una menor diferencia entre el diámetro diastólico y sistólico, y la fracción de acortamiento va a bajar. Si yo mido esa fracción de acortamiento en el paciente que vimos con una cardiopatía dilatada, sin duda la fracción de acortamiento va a ser menor a 26%. ¿Sí? Puedo tener un valor de 20, de 15, de 12, porque indica que no tiene una buena contractilidad. Esto, por ejemplo, es una cardiopatía de fenotipo dilatado. Fíjense que hay poca diferencia entre el diámetro diastólico y sistólico, y la fracción de acortamiento está por debajo del 26%, 15%. Y puedo hacer el modo M un poquito más arriba, en la boca de pescado, como dijimos. Acá tengo la mitral, y hago lo que llamamos el ecograma mitral. Veo cómo se mueve la válvula mitral en la diástole y en la sístole. En la diástole tengo una apertura máxima, que llamamos onda E, una diastasis, una onda A, una diastasis, una onda E, y acá estoy en la porción
de la siguiente fase del ciclo cardíaco. Yo puedo medir qué distancia hay de la punta, ¿sí?, de la onda E al septo interventricular. Eso es lo que llamamos punto E. Y me va a dar un valor, en este caso de 3,7 milímetros, aproximadamente hasta 6 milímetros es normal. Cuando ese valor es mayor, me indica que se separó más la válvula mitral del septo, lo que me indica una dilatación del ventrículo izquierdo. Acá, por ejemplo, fíjense cómo se separó la punta de la mitral del septo. Tengo 19 milímetros o 1,9 centímetros. Esta es una cardiopatía de fenotipo dilatado. Y la otra ventana que podemos utilizar es la que comentaba el colega hoy cuando hablaba del MAPS y el TAPSE, es irme del otro lado del paciente, irme del lado izquierdo, ventana para esternal izquierda, y poner el transductor de forma longitudinal al esternón, del esternón un poquito hacia la izquierda, y tengo el corte apical. ¿Sí? Veo el corazón bien paradito. Esta es la ventana ideal para medir el flujo mitral, para medir el flujo aórtico, porque me deja bien alineado estos flujos que mencioné. Entonces tengo el ventrículo izquierdo, la válvula mitral, el atrio izquierdo, ventrículo derecho, atrio derecho, acá no se está viendo, pero puede verse la tricúspide, septo interventricular y septo interatrial. Este es el corte apical, 4 cámaras. Lo inclino un poquito el transductor y me va a empezar a aparecer la aorta acá en el medio y tengo el corte apical, 5 cámaras. Ventrículo izquierdo, mitral, atrio izquierdo, acá se empieza a meter la aorta, atrio derecho, ventrículo derecho. Acá tengo un 5 cámaras. Fíjense cómo estoy en sístole, como la pared libre del ventrículo izquierdo se acerca al septo y la mitral se cierra. Y acá tengo la aorta en el centro de la escena, ahí ya estoy en un corte apical, 5 cámaras. Puedo inclinar un poquito el transductor para la derecha, dejo de lado las cavidades derechas y me centro más en las cavidades izquierdas. Puedo tener un 3 cámaras, si veo ventrículo izquierdo, atrio izquierdo y aorta, o directamente un 2 cámaras, si solamente me enfoco en ventrículo y atrio izquierdo. Acá tengo 3 cámaras, veo la aorta también. Bien, si me puede alinear bien, le decía, si no prefiero el eje largo de la ventana paraesternal derecha. Acá me alineo bien al flujo mitral y veo cómo circula la sangre a través de la válvula. Acá lo hago en un 5 cámaras, la sangre se aleja del transductor, sale del ventrículo hacia la aorta y lo veo azul. No tengo regurgitaciones. Vamos de vuelta. Roja la sangre que va del atrio derecho al ventrículo, perdón, del atrio izquierdo al ventrículo izquierdo, y azul la que va del ventrículo izquierdo a la aorta. Me parece, Martín, Andrés, que no se está viendo la... La presentación, Sí, a ver, no, la no se sacamos y ve. volvemos. A ver Sí, ahora. sí. Vamos de vuelta. Ah, se dejó de presentar. Ahí vamos de Sí, vuelta. A ver ahí. ahora sí. Bárbaro. Ahí se ve el video.
Sí, sí, ahí se ve. Bien. Bien, le decía, es un video donde podemos ver cómo la sangre se ve de color rojo porque va del atrio izquierdo al ventrículo izquierdo y azul cuando va del ventrículo izquierdo a la aorta. Se aleja del transductor. Es un paciente normal donde estoy evaluando al mismo tiempo el flujo mitral y aórtico. Ahí me enfoco en el flujo aórtico y tricuspidio. Acá tenemos una insuficiencia mitral. Fíjense cómo vamos a ver el borde de coaptación de la cúspide anteroseptal engrosada. Ahí si pongo el Doppler color seguramente voy a tener una liasi. Ahí está. Una buena liasi porque estoy hablando de una insuficiencia mitral. Acá tengo una liasi un poco más chica, no tan notoria. Seguramente este soplo puede ser de menor intensidad. Pero veo la mitral degenerada de todas formas. Y acá tengo otro corte apical, 4 cámaras, pero en un paciente con cardiopatía dilatada. Fíjense que el septo interventricular es delgado y que la capacidad contráctil es pobre. Tengo una atriomegalia izquierda también. Acá tengo el atrio derecho, la tricúspide, y acá tengo una leve colecta. Pobre contracción, taquicárdico, septo interventricular y paredes bien delgadas. Y como les decía, es el lugar ideal para medir el flujo aórtico, quedó bien alineado. Acá tengo la válvula aórtica, pongo el gate y mido la forma y la velocidad en el Doppler espectral. Hasta una velocidad de 1.9 metros por segundo es normal. Más velocidad puedo estar hablando de una estenosis, por ejemplo, entre otras cosas. Acá tenemos una velocidad que supera el 1.5, debe ser 0.6, 0.7, no más que eso. Y puedo medir también el flujo mitral. ¿Sí? Me paro, pongo el gate por encima de la válvula mitral a nivel del ventrículo y veo las distintas fases del llenado. Como decíamos hoy, cuando comienza la diástole tengo una fase de llenado ventricular rápido, donde se abre la mitral y la sangre irrumpe a gran velocidad de atrio a ventrículo izquierdo y me inscribe para arriba la onda, porque la sangre, perdón, el flujo se inscribe para arriba porque la sangre va del atrio al ventrículo, se acerca al transductor, tengo la primera onda, la onda E. Después viene la diastasis y cuando tiende a cerrarse la mitral, hay una contracción atrial, o auricular, o patada auricular, y me termina de llenar el ventrículo, es la onda A. En condiciones normales, la onda E es mayor que la onda A. ¿Sí? Esto me puede servir, por ejemplo, si bien da para hablar un rato largo, a grandes rasgos para evaluar la función diastólica del ventrículo izquierdo. Si yo tengo un ventrículo izquierdo en un paciente geronte que empieza a perder distensibilidad, pierde su buena función diastólica, puedo tener un patrón de relajación retardado, donde la onda E es más chica que la A. ¿Por qué? Porque el llenado rápido, como no se distiende bien el ventrículo, porque está fibrosado, porque es un paciente geronte, no baja bien la presión del ventrículo izquierdo, no hay tanta diferencia de presión entre atrio y ventrículo, y la sangre no irrumpe a tanta velocidad. Entonces tengo una onda E más chica. La sangre que no cayó en el llenado rápido quedó en el atrio, y el atrio se contrae con más fuerza y la envía al ventrículo, entonces tengo una onda A más grande. ¿Sí? Esta inversión, donde tengo una onda A más grande que la E, se llama patrón de relajación retardada y me indica pobre distensibilidad del ventrículo izquierdo. Muy frecuente en pacientes gerontes y no tiene generalmente ninguna significancia clínica. Pacientes de 9, 10, 12 años, la mitad tiene este patrón o más de la mitad y no significa nada. Pero si tengo un paciente con regurgitación mitral, puedo medir esa velocidad. Acá la sangre va a ir del ventrículo al atrio izquierdo, es un flujo turbulento, por ende se aleja del transductor y se inscribe para abajo. Y como les decía hoy, en una insuficiencia mitral,
generalmente tiene una alta velocidad, como marcamos acá, 5 metros por segundo, lo que indica una buena función sistólica. Cuando esa velocidad va bajando a 4, 3, 2 metros por segundo, quiere decir que el ventrículo se contrae poco y estoy perdiendo función sistólica. Bueno, nada más, como les dije, esto da para hablar meses. Quise resumir y no aburrir mucho lo que hago día a día, lo que creo que más puede ayudarnos. Si hay preguntas, las escucho, o comentarios, o alguien que haga eco y no coincida en algo. Y si no hay dudas, igual acá les dejo mi celular, mi mail, mi Instagram, cualquiera que se le ocurra alguna pregunta o quiera compartir algo más adelante, ahí tiene los medios para hacerlo, no me molesta para nada y en lo que pueda dar una mano estoy a disposición. Si hay dudas, Tania, las escucho. Buenísimo, Andrés. Por el momento, por lo menos en el chat no hay preguntas. No sé si alguien más quiere sumar o consultar algo, puede aprovechar esta instancia, puede también activar el micrófono. Icons preguntan, ¿recomendás algún libro para ecocardiografía básica? Hay varios libros, el Boom es el ideal, ¿sí? El Boom es el libro de ecocardiografía, a mi modo de ver, más completo, pero bueno, cualquier otro manual también puede ayudar, ¿sí? Por ejemplo, el mismo Couto, que no es de los libros más modernos, tiene la porción de ecocardiografía básica muy bien explicada, con todos estos cortes, inclusive el modo B, M y Doppler también. Perfecto. Bien, más que nada, la gran mayoría pone gracias, excelente como siempre, agradecen la charla y el haber compartido esto de conocimiento que tenés vos y que pueda sumar a lo que la gran mayoría ya viene haciendo, o hay algunos que directamente no lo hacen y este sería como el pie para poder avanzar y empezar a sumar algo más a su servicio. Si nadie más Bueno, tiene dudas, si nadie más tiene preguntas, aprovechar para agradecerte, Andrés, la verdad que excelente la charla, la verdad que muy claro. Y bueno, esperamos que podamos hacer algún otro webinar juntos desde Temis y estamos para lo que necesiten. También aprovechar esta instancia para invitarlos al próximo webinar que vamos a tener, que es el 16 de octubre, también a las 21 horas. Si alguno está interesado y quiere aprovechar, lo puede encontrar el link en nuestro Instagram y así se van sumando y van aprendiendo un poquito más también. Este va a ser de SG en equinos, es algún tema que no hemos dado nunca, al igual que la charla de hoy, es la primera charla que hacemos específicamente de eco, así que creo que de a poquito vamos sumando más temas diversos que no sean solamente SG, sino que abarque un poquito más en lo que a ustedes le puede llegar a servir. No sé la si querés de decir algo Quinos es más, Andrés. la charla de Quinos es la de Coca Rivero, Sí, esa misma. ¿sí? No se la Sí, sí. pierdan, excelente. Tuve la suerte de tenerlo como alumno cuando él hizo un intercambio acá en Argentina. Era un excelente estudiante y se notaba que iba a ser un gran profesional y ahora ha volado altamente, así que me pone muy contento por él. No se la pierdan, que sin duda va a ser espectacular. Sí, sí, así es. Ahí vi que Carlos levantaste la mano si querés habilitar tu micrófono, si no te lo habilito yo. A ver ahí si querés hacer una pregunta o algo, podés activar tu audio. No, parece que fue sin querer. No figura más nada. Bueno, Bueno, si no hay más nos preguntas, despedimos. gracias a todos por estar presentes. Sé que es tarde, espero que les haya servido. Tienen mis contactos ahí para el que lo necesite. Y Tania, mil gracias nuevamente a Temis, un placer estar con ustedes. Gracias a vos, Andrés, y gracias a todos por sumarse y acompañarnos una charla más. Los despedimos y nos vemos la próxima. Entonces, muchísimas Muy gracias, bien, Andrés, y hasta que luego. tengan buenas noches. Chau, chau. Igualmente, chao, chao.